Grabar en Instagram. Bien, vamos. Bueno, Adrián, vos no estuviste la semana pasada. Después voy a subir la clase. La verdad que todavía no pude subirla, pero estuvimos hablando un poco de qué era el derecho, qué entendían ustedes o qué les parecía que era el derecho. Estuvimos un poco hablando de las distintas divisiones que hay en el derecho, básicamente de una muy importante que divide el derecho entre el derecho positivo y el derecho natural, siendo el derecho positivo el derecho que está escrito, el derecho que nosotros conocemos de los códigos, de las leyes de ahí, y el derecho natural como un conjunto de preceptos que viene de otro lado, de la naturaleza de los hombres, de la religión, de la sociedad, que son preceptos que están por encima del derecho de la ley escrita. En función de ello vimos un videíto súper interesante de la época del nazismo, básicamente de los juicios de Nuremberg, donde los jerarcas, creo que eran 40 o 50 generales detenidos de la Alemania nazi, planteaban que que su conducta había sido ajustada a derecho. ¿Por qué? Porque el derecho positivo, el derecho vigente en Alemania, en la época en que ellos se habían desarrollado en la guerra, les permitía hacer las cosas que habían hecho. Bien, con lo cual ellos decían que no habían violado ninguna norma. Uno de los padres de este positivismo jurídico es un alemán que se llama Hans Kelsen. Bien, y en función de ello debatíamos un poco de la existencia o no de normas que estén por encima de lo que nosotros tenemos escrito como derecho, o de la distinción entre dos conceptos, que son el concepto de derecho y el concepto de justicia. Bien, que pueden ir de la mano o no. Todo el derecho justo, nos preguntábamos y veíamos después de este video que no. Una norma que en determinado momento puede ser justa, con el tiempo puede no serla. O una norma directamente puede ser injusta por ir en contra de los valores del hombre, bien, o de la naturaleza misma del hombre, aun cuando esté normativizada, aun cuando esté positivizada, es decir, aun cuando esté escrita. Bien. Ya te digo, después la subo, el video de los juicios de Nuremberg, que está muy bueno, lo explica un profesor que es latinoamericano, la verdad que no sé de dónde es, creo que es colombiano, y la verdad que el análisis es muy bueno. Si a alguno le interesa el tema, a mí me encanta el tema de la Segunda Guerra Mundial, si a alguno le interesa, en Netflix hay unos documentales que se llaman Segunda Guerra Mundial en colores, que son buenísimos, creo que son 2 ciclos de una temporada cada uno, y la verdad que están bárbaros. Y a la materia lo que nos ayuda a comprender es esta diferencia entre el derecho como conjunto de normas que nosotros entendemos, entre ese conjunto de normas que regulan la vida de las personas en sociedad, cómo pueden ser torcidas por el hombre para justificar cosas que la ley natural, que cualquier hombre de bien sabe que no se pueden hacer o que son un delito o que deberían ser castigadas. Bien. Pero bueno, el tema de los juicios de Nuremberg, si lo analizamos no solamente desde el punto de la filosofía del derecho, que es un poco esto de lo que estábamos hablando, sino desde el derecho penal en sí, también tienen muchos altibajos, porque en general en el derecho penal, después lo vamos a ver en algún momento, hay algunos principios jurídicos que son muy estrictos. Por ejemplo, que no puede haber un delito que no esté tipificado en forma anterior a la comisión del hecho. Es decir, yo no puedo cometer un hecho y con posterioridad a ese hecho el Congreso decir, este hecho es un delito y a mí juzgarme por eso, sino que la tipificación de la conducta tiene que ser previa. Bien, no pueden sacarme de mis jueces naturales, bien, con los cuales los jueces naturales serían los jueces del país en donde yo cometí esos delitos. En el juicio de Nuremberg todo eso no se respetó. Las conductas que llevó adelante el nazismo durante la década del 40, básicamente en Alemania y en otros países que fueron invadiendo, eran ajustadas al derecho positivo, es decir, al derecho que ellos propios se habían escrito, ¿no? Pero eran ajustadas a ese derecho.
Los jueces no eran los jueces de esos países, sino que se creó un tribunal independiente formado en general por jueces de Estados Unidos, de Inglaterra, bien algunos de Rusia, y la normativa por la cual se los primero juzgó y luego encarceló, fusiló o liberó en algún caso, era normativa que se creó después. Bien. A partir de ahí nace toda una corriente del derecho internacional, del derecho penal internacional y demás que viene a zanjar todos estos problemas. Pero la verdad que el debate para darlo está muy bueno, y la verdad que en el videito, que no es muy largo, debe ser menos de 20 minutos, está muy bien explicado. Pero bueno, todo esto iba para ver o para charlar sobre este concepto de que existe un derecho, existe algún conjunto de preceptos, de normas, de reglas de conducta que está por encima de lo que está escrito. Bien, ahí atrás mío tienen, si ven, varios libros de derecho. Como ven, tengo una biblioteca linda. Estoy en mi casa hoy, no estoy en el estudio. Pero bueno, todo eso es derecho positivo, todo eso es derecho escrito, y en muchos casos es doctrina. Ahora vamos a ver qué es doctrina, porque es una de las fuentes del derecho. Bien, pero hay cosas que están por encima de eso. A lo largo de la historia hay reglas de conducta que todos los hombres en distintas culturas, en distintos lugares y en distintas épocas llevamos adelante sin tener una norma escrita que nos ordene hacer eso o que nos obligue a no hacerlo. Bien, a eso es a lo que nosotros llamamos el derecho natural. Para algunos eso está en la naturaleza del hombre, para otros está en la religión, para otros sale de otros lugares, pero siempre sabemos que está por encima de ese derecho positivo, y que si hay una norma que va en contra de esos preceptos naturales, seguramente esa norma sea declarada ilegítima, sea declarada inválida, y deba directamente no cumplirse. Esto fue un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, que fue medio extensa. La clase esta va a ser un poco, o el encuentro esta va a ser un poco más corta. Bien, después pasamos a otra gran división entre lo que es el derecho objetivo y el derecho subjetivo. Nosotros cuando hablamos de derecho objetivo hablamos de un conjunto de normas que integran códigos, leyes y demás, que, como siempre les digo, son las que rigen las conductas de los hombres. Los hombres necesitamos normas para vivir en sociedad. Si viviéramos solos en una montaña al aire libre, seguramente no necesitaríamos esas normas para poder regular o reglar nuestra conducta. Y por otro lado tenemos el derecho subjetivo, que ese es el derecho desde el punto de vista de la persona. No es el derecho como lo que está en este libro, sino por el contrario es la potestad o las facultades que tengo yo como sujeto para, por ejemplo, que se respeten ciertos derechos y garantías mías, para poder hacer cumplir a un tercero con una determinada obligación que contrajo, por ejemplo, en un contrato. Eso hablamos de derecho subjetivo, facultades reconocidas a los individuos por la ley. Bien, cuando uno va y dice, yo tengo derecho a esto. Si yo firmé un contrato con Adrián por el cual le alquilé una casa por 36 meses, yo tengo derecho al que él no me moleste en la habitación de la casa, no turbe la habitación de la casa durante esos meses. Y él tiene derecho a que yo le pague el alquiler. Bien. Y si yo no le pago el alquiler, él va a tener un derecho subjetivo a intentar un desalojo o un cobro ejecutivo de esos alquileres. De eso hablamos cuando hablamos del derecho subjetivo, no del derecho como conjunto de normas, sino del derecho como las facultades que tiene cada una de las personas. Seguimos en estas divisiones del derecho, que son siempre lo primero que se ve en estos encuentros, y vamos a tener otra gran división entre derecho público y derecho privado. Nosotros en la facultad, cuando estudiamos el derecho, lo estudiamos dividido en estas dos grandes ramas. Derecho público, con distintas ramas del derecho que pertenecen a este, y derecho privado, con distintas especialidades que pertenecen al derecho privado. El derecho público básicamente abarca todas las ramas en donde uno de los sujetos es el Estado. Una de esas personas va a ser siempre el Estado, nacional, provincial, municipal. Y ese derecho público va a estar básicamente atravesado por una relación de disparidad entre los dos sujetos del derecho. Cuando ustedes
se relacionan con el Estado, no se relacionan contra un sujeto par, se relacionan contra un sujeto que está en otro nivel y al cual las leyes le otorgan ciertas prerrogativas extraordinarias que ustedes no tienen. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el Estado tiene una finalidad última de conseguir el bien común y gestionar a nombre propio, a nombre en nombre nuestro, perdón, nuestros intereses, el pago de nuestros impuestos y de las rentas y demás. Entonces, el derecho le va a otorgar al Estado ciertas, como les digo, prerrogativas, ciertas herramientas, para decirlo en un lenguaje bien llano, que no nos va a dar a nosotros. Entonces, cuando nosotros hablemos de derecho público, vamos a hablar de una relación dispareja. Relación dispareja que el derecho en general va a tratar de alguna manera emparejar. Bien, ¿cuáles son, por ejemplo, las distintas ramas que podemos ver en esta división en derecho público? Y, por ejemplo, el derecho constitucional, el derecho administrativo, esa es la rama a la que yo me dedico casi con exclusividad. El derecho penal, el derecho tributario, el derecho municipal, el derecho internacional público, es una rama también de esas. Ya les digo, siempre cuando hablemos de constitucional, cuando hablemos de derecho tributario, cuando hablemos de derecho administrativo, vamos a hablar de ciertas prerrogativas que el derecho le va a conferir con mayor fortaleza a una de las dos partes. Siempre vamos a tener, la verdad que cuando hablemos después un poco de procedimientos y eso, vamos a ver que, no sé, si yo tengo como particular 10 días para contestar una demanda, el Estado tiene 45 días, ¿bien? Tiene más tiempo. El Estado puede autoejecutar sus propias decisiones y yo no. Si a mí Matías me debe plata, ¿yo qué tengo que hacer? Mandarle una carta de documento, iniciarle un juicio, pedirle al juez que me autorice el embargo de alguna cuenta y ahí tratar de cobrarme. Si yo le debo plata a la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, ARBA directamente va a dictar un acto administrativo, se lo va a informar al banco y me va a imponer lo que se llama un embargo administrativo. Me va a embargar la cuenta sin pasar previamente por tribunales. Va a pasar después, sino por tribunales. ¿Bien? Pero a eso me refiero con esas prerrogativas extraordinarias, con esas facultades extraordinarias que tiene el Estado que no tienen los particulares. La otra gran rama del derecho es el derecho privado. En el derecho privado se engloban todas las ramas que regulan las relaciones de los particulares entre sí, relaciones en las cuales ahí sí hay una paridad entre ambas partes, ¿bien? Porque somos todos particulares. O también el derecho privado, a veces una de las partes es el Estado. El Estado puede actuar como un órgano de derecho público o puede actuar como un órgano de derecho privado. ¿Cuándo? Cuando celebra algún contrato de los del derecho privado. Si a mí en vez de alquilarme la casa, Adrián, quien me alquila la casa es el PAMI, o IOMA, o la Municipalidad de General Pueyrredón, ahí cualquiera de estos entes estatales, cualquiera de estos organismos estatales, está actuando como un particular más, como si fuera Adrián. Y si no me paga, yo lo voy a poder desalojar como si desalojar a Adrián. De hecho, ustedes vieron que la justicia está dividida en fueros, ¿bien? Está segmentada, se llaman fueros, según corresponda la materia que trata. Por ejemplo, en nuestra provincia de Buenos Aires tenemos el fuero civil y comercial, el fuero penal, el fuero laboral, el fuero contencioso administrativo, el fuero de familia, dentro de penal tenemos la parte de minoridad y demás. Si yo tengo un problema de derecho público con la municipalidad, voy a ir a litigar al fuero contencioso administrativo, que es el que se ocupa de esas causas. Ahora, si yo quiero desalojar a la municipalidad del inmueble que me alquiló, porque no me pagó el alquiler, voy a ir al fuero civil y comercial. Civil y comercial son dos ramas del derecho privado. Por eso digo, en el derecho privado hay paridad entre los sujetos, salvo en el derecho laboral, ahora vamos a hablar un poquito, las ramas más comunes o más conocidas del derecho privado son el derecho civil, el derecho comercial,
el derecho rural, el derecho internacional privado, el derecho industrial, de marcas y patentes. Y tenemos también el derecho laboral, pero en el caso del derecho laboral es un poco especial porque acá el derecho reconoce, el legislador reconoce que hay una disparidad entre el empleador y el empleado o el trabajador, con lo cual, vamos a ver después un poquito más en profundidad el tema, con lo cual también le da ciertas ventajas, si se quiere, o ciertas garantías a la persona que está en desventaja en esa relación. En esa balanza, el trabajador siempre se entiende que está en desventaja, por lo menos así lo entiende el derecho laboral en nuestro país, y por eso es que le otorga ciertas prerrogativas o trata de equilibrar esa relación. ¿Bien? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Es fluido? ¿Tiene alguna pregunta? No, por mí vamos bien, ¿eh? Por mí también. Por Adrián, ahora no te no, pregunté gracias a Dios. lo que le pregunté a los chicos el otro día. ¿Vos tenés alguna relación con el derecho? ¿Tuviste algún estudio del tema? No sé, ¿algún juicio? ¿Algo? No. La relación más cercana que tengo con el derecho es mi sobrina, que es abogada. Ah, Después, bueno. Bien. pero igual ahora se fue a vivir a España, así que no está ejerciendo. Bueno, sí, como muchos. Somos muchos nosotros. Bueno, a ver, algunas cuestiones. Tengo algún apuntecito para ir viendo de qué podemos hablar. Vamos a hablar un poco de derecho civil, después vamos a volver a otras cosas. La verdad que en materia de pleitos, en materia de controversias, en nuestro país, donde más tenemos es en el ámbito civil y en el ámbito comercial. Bien, nosotros tenemos un cuerpo normativo, que es el Código Civil y Comercial, código que está unificado desde el año 2015, y antes teníamos dos códigos diferenciados, el Código Civil y el Código Comercial. ¿Ustedes saben quién escribió el Código Civil o quién es el creador del Código Civil? Yo no. No, ni idea. El nombre es el de un club de la primera división del fútbol argentino. ¿Cuál se imagina? Empezamos a repasar, ni River, ni Boca, ni Racing, ni San Lorenzo. Primera división A. Sí. División A. Primera división A. Aldo Civi no. No, Aldo Civi seguro que no. Aldo Civi es la conjunción de las primeras letras del nombre de los fundadores del club. Sí. Por eso, ni Boca, ni River, ni... No, San Lorenzo. Tampoco. Es un santo. Racing Club de Avellaneda tampoco. Independiente tampoco. No, la verdad que no. Para el lado de Liniers, ¿qué le suena? Vélez. Vélez. El creador del Código Civil argentino es Dalmacio Vélez Arfield. Acá creo que tenemos alguna calle Vélez Arfield, en Buenos Aires es desde ya, pero es el creador del código. De hecho, se le denominó hasta que fue modificado en el 2015, para nosotros siempre fue el Código de Vélez. Bien, el Código de Vélez se lo encargan a Vélez Arfield, que conjuntamente con un grupo de personas, su hija, algún abogado más y demás, toma distintas fuentes, hoy podríamos decir que hace un copio y pego de distintas fuentes, y elabora el Código Civil que empieza a regir en nuestro país en el año 1871. 1 de enero de 1871. Y el Código de Vélez Arfield, imagínense si fue tan bueno que regió desde 1871 hasta el 2015, y la verdad es que la reforma del 2015, la mitad de las cosas que tiene siguen manteniendo los preceptos que tenía el Código de Vélez Arfield. La verdad que la mitad de los artículos o más no tuvieron modificaciones. ¿De dónde se nutre Vélez Arfield?
Imagínense que ahora es muy sencillo, uno se mete a Google, copia y pega, busca y demás. No pasaba eso en la época de Vélez, apenas si tenía una biblioteca como la que tengo yo ahí atrás, y las fuentes en las cuales él se inspira para el Código Civil son el derecho romano, el Código de Napoleón, el esbozo de Freitas, el Código de Luisiana, normas a las cuales él podía tener acceso y que de ella iba sacando instituciones, iba viendo los distintos institutos del derecho para crear nuestro Código Civil. Les decía, el derecho romano básicamente es el primer derecho escrito e importante que tenemos nosotros en el mundo. A nivel global, el derecho está dividido entre los países que tenemos una tradición más románica, lo que se llaman los países de la Europa continental, que según el tipo de derecho viene impulsado de Italia y de Francia, la parte de derecho público viene más del lado de Francia, la Revolución Francesa, el Código de Napoleón y demás, la parte de derecho privado viene más del lado de Italia, bien, básicamente del derecho romano. El otro sistema judicial que impera en el mundo, el de Europa continental, se extiende a toda Europa continental y a casi toda América. El otro es lo que comúnmente se denomina common law, que es el de Inglaterra y Estados Unidos. Bien, Inglaterra y Estados Unidos comparten el mismo sistema judicial, que es bien distinto que el sistema judicial nuestro, de naturaleza románica, de naturaleza francesa. Si ustedes se ponen a investigar, no sé, en la materia de constitucional, nosotros tenemos mucho porque tomamos mucho de la Constitución de Estados Unidos. Pero en la materia, por ejemplo, de derecho administrativo y demás, si nosotros leemos la normativa española, la argentina, la francesa, es muy parecida, la verdad que es muy parecida, porque viene toda del mismo lado. Pero bueno, Vélez, para crear su obra maestra, su Código Civil, tomó, les decía, el derecho romano, algo del derecho patrio, el derecho patrio era el que regía antes de que nos constituyéramos como república, el esbozo de Freitas. Freitas era un autor súper importante, brasileño, que a través de su esbozo había creado una suerte de código, las bases para establecer un código en Brasil. El Código de Napoleón es la obra más importante también de la Europa continental respecto al derecho civil. Napoleón puso mucha énfasis en la creación del derecho, y él tiene una frase que decía que todas sus victorias a nivel militar iban a ser olvidadas por la primera derrota que él tuviera, pero que él nunca iba a ser olvidado por su Código Civil y por su código de Napoleón. Y la verdad es esa. Hoy uno se acuerda de la figura de Napoleón, por lo menos en el mundo del derecho, por el Código de Napoleón, y el Código de Napoleón es importante como fuente de nuestro derecho civil hasta hoy en día. Bien. Luego del, como les decía, 1871, Código Civil, hubo algunas modificaciones muy grandes. El Código Civil, yo qué sé, no tenía previsto el matrimonio civil, porque en esa época el matrimonio era eclesiástico, no tenía previsto el divorcio. Hablábamos esto un poco con Matías y con el otro compañero la semana pasada. Hasta la ley 23.515 en el año 1985, nosotros no teníamos previsto el divorcio en nuestra legislación civil. Con lo cual, esto venía a cuento de cómo influye el derecho en las distintas etapas de nuestra historia. Bien, hasta el 85 no existía el divorcio. Hoy, imagínense si mañana a alguien se le ocurriera decir, bueno, vamos a prohibir el divorcio, y la gente que se casa por civil no se va a poder divorciar. Sería una locura, sería algo impensado. Bien, hoy nosotros tenemos aprobado el matrimonio de personas del mismo género. Imagínense que, no sé, no teníamos aprobado ni siquiera el matrimonio civil antes, mucho menos obviamente el divorcio. Dos de las normas más importantes que se suman a este Código Civil. La Ley de Propiedad Intelectual. En el año 1968 hay una gran reforma al Código Civil
que es la ley 17.711, ley 17.711, que reforma una gran cantidad de artículos, porque ya en esa época era necesario de alguna manera actualizar o remozar el Código Civil. Ustedes piensen, por ejemplo, que el Código Civil regula la propiedad horizontal. Imagínense la diferencia entre lo que podía pensar Vélez de la propiedad horizontal en 1871, que no existían los edificios de departamento, con la regulación de la propiedad horizontal que tenemos ahora, en donde la mayoría de las personas viven en un departamento. De hecho, Vélez estaba en contra de la propiedad horizontal y decía que era algo que no servía. Pero bueno, desgraciadamente la modernidad avanzó y superó eso. Entonces, en el año 1968 tuvimos una gran modificación del Código Civil. Con posterioridad, en el 2011 se encargó una comisión redactora la sanción de un nuevo Código Civil unificado con el Código Civil con el Código de Comercio. Perdón. Esa obra estuvo básicamente a cargo de Ricardo Lorenzetti, hoy juez de la Corte, Elena Hayton de Lolasco, que también fue jueza de la Corte y falleció, y Aida Kemelmacher de Carlucci, que es otra jurista muy reconocida, si no recuerdo mal, mendocina. Bien. Y a partir del 1 de agosto de 2015 se puso en vigencia ese nuevo Código Civil y Comercial. Código que la verdad que es muy novedoso, que está muy relacionado con la Constitución Nacional, es decir, muchos temas de los que están abordados en la Constitución Nacional, el Código los trae, y se habla de la constitucionalización del derecho privado. Este nuevo Código habla de la diferencia de género, habla del nombre, habla de la identidad cultural latinoamericana. La verdad que es un código mucho más moderno al que teníamos, que tenía ya, ¿cuánto? No sé, 100 y pico de años. Bien. La estructura del código no resulta interesante. Bueno, vamos a pasar a un tema del cual ya un poquito les hablé, que es las fuentes del derecho. Bien. Yo les decía que en su momento, para Vélez Sarsfield, para dictar el Código Civil, tomó como fuente códigos de otros países, la obra de algunos autores, y nosotros vamos a hablar ahora de fuentes del derecho en general. ¿Bien? ¿Qué es el derecho? ¿Qué habíamos dicho que era el derecho? Matías, vos que estuviste, o Adrián, ¿qué nos querés aportar? ¿Qué te parece a vos que es el derecho? Me parece que el derecho es, a ver cómo lo puedo explicar, es el... Con tus palabras. Sí, el derecho es como, bueno, hoy lo dijiste, que está el derecho, que no me acuerdo el nombre ahora, subjetivo, objetivo, que es el conjunto de leyes, digamos. Yo, como dice el refrán de a pie, digamos, sin haber estudiado nunca nada que ver con eso, para mí el derecho es como si fuese, no sé, el estudio de las leyes o la forma de hacer cumplir esas leyes, que es tarea del abogado, ¿no es cierto? En muchas ocasiones. Bien, yo lo pondría en términos más comunes y diría algo así como que el derecho es un conjunto de normas y reglas de conducta que afectan a los hombres, ¿bien? O que guían a los hombres. Hablamos en la primera clase, yo les dejé algunas definiciones ahí de derecho, que decían que la palabra derecho viene del latín, de la palabra directum, que es andar recto, andar derecho. Bien. Pero pongamos el derecho como este conjunto de normas y cosas que guían la actividad de los hombres o que regulan cómo debe manejarse uno en sociedad. Bien, ¿de dónde nace ese derecho? Porque, yo qué sé, este librito compendia un montón de leyes, por ejemplo. El Código Civil, otras. Vos decías, los abogados somos operadores del derecho, los jueces son operadores del derecho. El derecho es así como un ecosistema de cosas, que de algún lugar tiene que nacer. Bien, hablábamos del derecho natural, ¿no? Pero bueno, ese derecho tiene fuentes. Las fuentes son
las creadoras del derecho, de dónde nace, de dónde se genera ese derecho. Y las fuentes son varias. La verdad es que si hablamos del derecho como conjunto de normas que regulan la actividad de las personas, ese conjunto de normas viene de varios lugares, nace de un montón de lugares. Las fuentes suelen dividirse para el estudio en dos tipos, fuentes formales y fuentes materiales. Las fuentes formales son las obligatorias, son las fuentes que están dotadas de obligatoriedad en virtud de algún mandato constitucional o legislativo, y que son aplicadas imperativamente. Y después tenemos fuentes materiales, las primeras son las fuentes formales. Y después tenemos fuentes materiales que lo que hacen es, de alguna manera, no en forma obligatoria, pero ir generando las condiciones necesarias para esas otras fuentes formales y para que nuevamente regular o darnos pautas de conducta para nuestra vida en sociedad. Bien. Las fuentes del derecho son varias, vamos a analizar y vamos a charlar acá algunas, las más importantes. La fuente más importante del derecho es la ley. Bien, la ley. Después vamos a ver a qué nos referimos con el término ley. Pero la principal fuente del derecho es la ley escrita que tenemos nosotros. El Código Civil, el Código Penal, la Constitución, no sé. ¿Qué ley conocen? A ver, díganme alguna ley que se les ocurra. No, ahora no me viene ninguna a la memoria. Sé que había una ley que habían sacado que se quedaron con las casas de la gente, fue terrible en una época. Pero no me acuerdo. Matías, te escucho. Perdón, Álvaro, te interrumpí. No. No, yo la única ley que conozco, porque la vi pero no me acuerdo el número, que hace poco hice la licencia de conducir y hay una ley de tránsito. La ley de tránsito, la 24.449, ley nacional, sí, y después la ley provincial. Ahí tiene una ley que nos aplica a todos, que transversalmente nos llega a todos. La ley de tránsito, la ley de defensa del consumidor, la ley de propiedad intelectual, la ley de jubilaciones. Todos en algún momento nos vamos a jubilar. La ley de contrato de trabajo. Todos los que trabajamos en relación de dependencia tenemos esa ley que rige nuestra relación de trabajo. Y así miles, debemos ir por el número 29.000 de ley, así que imagínense los miles de leyes que hay. Y hablamos de que, por ejemplo, el Código Civil es una ley sola. El Código Civil Comercial es una cosa así, es una ley sola. Pero después tenemos miles de leyes. La verdad que en nuestro país tenemos una profusión normativa, tenemos una cantidad de leyes nacionales, provinciales, ordenanzas municipales, decretos, resoluciones, que sería imposible conocerlas todas. La verdad que sería imposible. De hecho, ni siquiera hay un digesto donde uno pueda ver realmente cuáles son las leyes que están vigentes y cuáles son las que están derogadas, o las que están modificadas por otras. La verdad que esto es hay creado un organismo que es el Digesto Jurídico Argentino, una comisión del Digesto Jurídico Argentino, que es una comisión que viene trabajando desde hace años para ver qué leyes están vigentes y cuáles no. Porque hay algunas leyes que uno las lee y dice, en el último artículo queda derogada la ley tal, entonces nosotros ya sabemos que la ley anterior de tránsito está derogada por esta nueva. Pero hay leyes que muchas veces regulan lo mismo, y son dictadas, una a nivel provincial, una a nivel nacional, y no sabemos a cuál hacerle caso, o son dictadas una después de otra, y con cuestiones que se contraponen y no sabemos a cuál hacerle caso. Bueno, después vamos a hablar también un poco de esto. Pero la ley es, en principio, la fuente más importante del derecho. Si nosotros entendemos este derecho como regulador de conductas, donde tenemos que ir para ver qué podemos hacer y qué no, es a la ley. O por lo menos al primer lugar donde tenemos que ir. Bien. Apago el celular porque recién me sonó. Le decía, por lo menos al primer lugar donde tenemos que ir es ahí. Si yo, no sé, entro a trabajar al negocio de Adrián y quiero saber cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones,
al primer lugar que voy a tener que ir es a la ley de contrato de trabajo. Y ahí me va a decir cuál es mi jornada laboral, cuál puede ser mi sueldo, cuáles van a ser mis licencias, mis vacaciones, lo que sea. Entonces, nosotros, la fuente más importante del derecho es la ley. Bien. A ver. Concepto de la ley, tengo uno acá escrito que dice: la ley es el precepto común, justo, estable y suficientemente promulgado. La verdad que no me gusta mucho, pero es el que encontré buscando. Bien, la ley es justa porque trata de forma igualitaria situaciones iguales, es común porque es aplicable a todos, estable porque sí, esa es una de las cualidades de las leyes, es que se dictan para mantenerse estables en el tiempo y no para aplicarse a una situación determinada. Para eso hay otro tipo de normas distintas, y suficientemente promulgada porque hace mención a la forma en que se debe dictar la ley. Cuando hablamos de ley nosotros, podemos también hacer una división entre leyes en sentido material y leyes en sentido formal. En general, cuando uno habla vulgarmente o comúnmente de ley, habla de todo, desde la ley del Congreso, no sé, la ley de defensa del consumidor, la 24.240, bien, hasta un decreto del intendente o una ordenanza del Consejo Deliberante. A todos nosotros solemos mencionarlo como ley. Bien. Eso se llama ley en sentido material. La ley en sentido material es todo ordenamiento escrito que de alguna manera regule, fije, determine derechos, obligaciones de las partes, bien, de las personas a las cuales incluye. Pero nosotros ahí hablamos de ley. Bien. Ley en sentido material. Materialmente, esto es una ley. Pero tenemos también otro concepto que es el de ley en sentido formal. La ley en sentido formal es la ley que es dictada por el Congreso conforme al proceso que establece o al procedimiento que establece la Constitución. Bien. Y eso es cámara de inicio, una cámara donde se presenta el proyecto de ley, lo trata, lo pasa a la otra cámara cámara de revisión lo revisa, y eso, espera que Matías se fue, y eso va, una vez que es aprobado por ambas cámaras sin modificaciones, al Poder Ejecutivo, a efectos de que el Poder Ejecutivo intervenga promulgando esa ley o vetándola total o parcialmente. En caso de que la vete totalmente, después el Congreso podrá, si así lo requiere y si tiene las mayorías, insistir en esa ley. Cuando nos referimos a ese procedimiento, nos referimos a la ley en sentido formal. Formalmente eso es una ley. Bien, no sé, la 18.248, la 24.240, la 24.241, la ley de jubilaciones y pensiones.